Bienvenidas y bienvenidos al programa de análisis y debate político de la Universidad de Guadalajara. Con todo respeto, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mis compañeros esta noche. Ibabel, ¿cómo estás? Muy bien, un poco triste porque creo que el día está tequilero y yo aquí con mi... ¿Qué es eso? Whiskero, ¿no? Whiskero, Hola Jaime, ¿cómo estás? Totalmente de acuerdo contigo. Y la próxima vez tú me traes el caballito. Totalmente de acuerdo. Y que diga con todo respeto. Así es. Saludos, gracias por estar con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Sí, aparte a las 10:30 de la noche ya está como un caballito, ¿no? Ya pasó lo más duro del día, ¿no, David? Así es, pues tenemos muchos temas de qué hablar el día de hoy, así que vamos arrancando, vamos entrando en materia y veamos este primer tuit nacional que ha causado revuelo. Veamos qué nos dicen las redes sociales. Risco dice, por mucho, una de las declaraciones más irresponsables del sexenio. Y vaya que han dicho muchas tonterías. Lo dijo Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana. En referencia este video a que esta alcaldesa básicamente le pide al crimen organizado que no le cobre derecho de piso a quienes son inocentes, a quienes no se han atrasado en sus cuotas, en sus pagos al crimen organizado. Que no los mate, exactamente. Que no los mate. Sobre los que sí les deben derecho de piso. Exacto. Es un despropósito tan descomunal que realmente es alarmante que alguien como ella gobierne una de las ciudades más importantes del país y la más importante fronteriza. ¿Tú qué opinas, Ibabel? Haciéndose a un lado totalmente con la responsabilidad que tiene el Estado para garantizar la seguridad, pero además haciendo pues apología del delito, ¿no? Porque les está diciendo, sí, cobren piso, pero pues vayan con los que no les han pagado. Aquí lo que nos molesta es que lo haga público, ¿no? Que lo diga. No, a mí me molesta que lo haga. Las a ti no dos te cosas, molesta pero que lo lo han haga. hecho siempre. Pero que el Estado... el cobro de piso está toleradísimo. Que el Estado abdique de su Pero responsabilidad. está toleradísimo. Pero que el Estado le diga... El derecho al piso está toleradísimo, Ibabel. A ver, toleradísimo. Lo que nos enoja es que lo haga público, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿a ti te enoja? ¿A ti no te enoja que esté toleradísimo? Totalmente. Bueno. Sin duda. trata Pero de- no que lo haga público, me enoja el otro. Se trata de una revelación involuntaria, la que Un hizo sincericidio. la alcaldesa. Sí. ¿No? Al decir, Honesticidio. vayan y cóbrenle, no dijo derecho de piso, pero dijo, cóbrenle la factura A los que les deben. que se las deben. No a los inocentes. A los ciudadanos no. Como diciendo, si se las cobran a los que se les deben, yo no les hago nada, ¿no? O sea, como haciendo realidad o dándole a conocer a todos Oigan, que ella está de acuerdo en la Pax Narca. Es una de las Hay que declaraciones del escucharlo. año. Vamos a ver lo que dice el audio para tener las palabras Sí, para quien textuales no lo de la escuchó. alcaldesa. Sí, a ver. Vamos adelante. Solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también les decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros... No, bueno, Pero es a una... ver, Oye, es- y aparte con el de la Guardia Nacional. al Oye, lado. pero Que puso cara, ¿eh? yo estaba viendo el La rostro puso del de la cara, Guardia puso cara. Nacional, para ver si por lo menos respiraba un poquito Pero lo hizo difícil. así. Ajá. Oye, para... Pero a ver, Pero bueno, asintió. vamos dándole el beneficio de la Asintió. duda a la alcaldesa. ¿Ella qué entendería por cóbrenle la factura a los que se lo deben? Porque todos estamos asumiendo que está diciendo cóbrenles derecho de piso y si no les pagan, pues vayan y háganles algo. ella intentó... Pero ella creo que estaba refiriéndose a otros criminales, o no sé. No, porque después, porque ahí lo dice claro más a los adelante. impuntuales, a los que pagan No, porque tarde. aparte dice facturas. Sí se refiere al Sí. asunto Al directo pago. de cobro de piso. Ahora, quiso explicar con López Dóriga un día, esto fue el domingo, ¿no? Y volvió a explicar Y quiso lo el mismo, lunes. ¿verdad? No, eso, y no, dio una mejor explicación. Dijo que así Era habla bronca. porque ella es del norte. No, y porque Sí, allá se habla muy bronco. Ahí sí se habla bronco. Sí. Y entonces, Y como si lo sus dijo de palabras. frente Es que no porque sabe soy hablar del la pobre norte. mujer, también le pedimos Claro, mucho. pero esa es una buena salida de sus asesores. No, No, ¿cuál buena a ver, salida? Es pésima a ver, salida. pésima, pero La a ver, buena salida A ver, es decir, a me ver, equivoqué, señores, se acabó. Lo que también fue pésimo fue el intento del secretario de Gobernación de justificar a la alcaldesa al decir que pues estaba nerviosa, Y de Mario Delgado, que dijo, bueno, fue un pequeño error. que porque pues acababan de suceder los narcobloqueos y todo, ¿no? En fin, es un caso que va a dar para hablar muchísimo, pero vamos al siguiente tweet. Veamos lo que hay en el contexto local de la ciudad.
Vamos a ver lo que nos dice Ricardo Villanueva, el rector general de la Universidad de Guadalajara. Dice, qué bueno que se van a construir más escuelas. Actuar con dignidad y congruencia tiene recompensas. Las marchas están logrando resultados. Son bienvenidas las inversiones para infraestructura educativa, pero eso no borra lo evidente. El gobernador quiere tapar el sol con un dedo. Jaime, ¿tú cómo lo ves? Bueno, fue este tuit del rector, fue el tuit del responsable de Educación Media Superior de Barba. Del Chicho. Del Chicho. Claramente se ve que hay un... Este es de Villanueva, ¿no? Este es el del rector. Ah, ok. Claramente se ve que hay una inconformidad, que se mantienen las diferencias con el gobierno del Estado y que en el gobierno del Estado insisten en pues tratar de dar el mensaje de que siguen invirtiendo en la Universidad de Guadalajara pese a las diferencias con las autoridades universitarias, que claramente en este tuit se ve pues que no cayó bien eso, ¿no? Ahí hay dos elementos. Uno, que no es cierto que las marchas provocaron esto. La prepa de Tlajomulco estaba en el presupuesto del año pasado. O sea, una cosa es decir que la presión puede generar ciertas cosas positivas para la universidad y otra cosa es decir que esto tiene que ver con las marchas. Pues claro que no tiene que ver con las marchas. Pero segundo, yo creo que si eso es criticable, creo que las autoridades universitarias debieron estar ahí. Creo que debieron haber sido invitados. Sí, es un poco infantil. Porque una cosa es que hay un pleito entre grupos políticos, que uno lo puede entender. Claro, pero y otra la cosa es la relación relación institucional. Ahí está. Claro. Ahí estoy de A acuerdo. ver, hay yo, algo no, que va, verás. no hubo algo. Obviamente no hay hubo un antecedente invitación. interesante. Obviamente partimos de que no hubo invitación. ¿No creen que la reacción del gobernador de, digamos, restregarles en este asunto y no haberlos invitado tuvo que ver también con que el viernes hubo un evento de algo así como la resistencia festiva, Sí. le llamaron? Ajá. Yo creo que eso molestó al gobernador y la reacción del gobernador fue, ¿Qué fue pues eso de la resistencia? algún evento de Un la festival. FEU No o sé, una cosa así seguramente no pudo que dormir el fin de festejaron semana. las Sí. marchas, Sí, algo así. seguramente no durmió el fin de semana. Exactamente. Pensando en la Sí. resistencia efectiva. Pero digamos que son como provocaciones cruzadas que llevaron a que a mí me parece también un poco fuera de protocolo, incluso un poco un berrinche no invitar a las Ahora, autoridades Oigan, formales, pero ¿no? hay que- a ver, pero- Desde luego pero que ¿no hay les todo parece que ahí, hay que todo hay contextualizar una serie de mensajes políticos, porque también la placa de inauguración, obras son amores, bueno, pues, Eso, digo, es que se tiene que contextualizar. Es que ustedes piensan que todo el mundo ya vio el tuit anterior al de Villanueva y que que, son del y que Círculo sabe. Rojo A y ver, todo eso. La gente de Canal 44 lleva el hilo perfecto. todos lo saben, pero de todas maneras hay que, A ver, hay que Iber, por recordarlo. favor. O sea, llega, porque además, y eso me va a servir para hacer el comentario. O sea, el gobernador pone una placa y la primera piedra, por decirlo así, de una preparatoria en Tlajomulco diciendo obras son amores. Y vean cómo el gobierno del estado sí pone recursos en donde es importante y no en donde la universidad y sus grupos quieren. Eso me parece, gravísimo, porque si bien en este caso nos gusta que el recurso que está destinando el gobierno del estado sea para infraestructura educativa, que es una prepa, nadie va a decir que está en contra de eso. Lo que no está bien es que sea el gobierno del estado el que diga para dónde y cómo va a poner el dinero, porque a él esto sí le parece importante y no lo que la Universidad de Guadalajara decida. Pero eso lo aprobó el Congreso. Eso no me Pero lo parece aprobó que el esté Congreso bien. y va a venir el gobernador. Lo aprobó el Congreso. No, estoy La prepa la aprobó el hablando, Congreso. estoy hablando del mensaje del gobernador. Ah, Vean dice la cómo placa. sí, o sea, no, y vean cómo sí apoyo las cosas que me parecen Es comunicación importantes y las política, otras digo. cosas que no me parecen importantes, ahí sí no, porque esas la Universidad de Guadalajara las Oigan, determina. No, yo creo que ahí hay un mensaje importante que tenemos que retomar porque sí tiene que ver con la autonomía de la decisión de la Universidad de Guadalajara. O sea, él lo que está diciendo es, y en este caso estamos de acuerdo con él, pero cuando diga, ahora quiero construir otra cosa porque se me da la gana y ahí sí pongo los recursos, entonces nos vamos Bueno, a enojar. Pero esto sí está valorado en el Congreso. Sí, En la prepa sí. esto lo aprueba el Congreso, pero ya sabemos que en el Congreso, con una mayoría oficialista, se aprueba lo que el Que gobernador votó la quiere. gente, que votó Sí. la gente, ¿no? Que votó la gente, pero votó vaya. porque esa fue la mayoría, ¿no? Sí, pero Y en acuérdate el Congreso que yo también creo se que aprobó no. la partida que el gobernador no quiere que la universidad 240 utilice, da lo millones de pesos. mismo. También Ajá. se aprobó. Sí, o sea, sí, yo lo que creo es que al final del día este pleito sigue generando costos y descoordinación y la verdad es que es un pleito un poco estéril ya a estas alturas. Me parece que el hecho de que no estén las autoridades oficiales de la universidad y que el gobierno del Estado tampoco Oigan, ¿no participe en están los porque eventos no fueron universitarios porque no los invitadas o no invitan bien. quisieron? No fueron invitados y tampoco quizá hubieran ido. Digo, hay un foro urbano latinoamericano la próxima semana importante donde vienen ministros de vivienda y de desarrollo urbano de América Latina y vamos a ver si están o no las autoridades civiles, los gobiernos en ese foro que no de la estén las Universidad de militares, Guadalajara. por favor. Que no estén las A ver, militares, a ver, que podrían estar ahí, por cierto. Este nuevo capítulo, este nuevo episodio,
que se está reflejando en la arena, en el campo de batalla de las redes sociales desde ayer, hoy todo el día está también ahí, deja claro que hay un rompimiento ahí A ver, ya, que solamente para difícilmente acabar, se va... Yo lo de comunicación no tengo bronca, tanto la postura del rector como la postura del gobernador. Pero institucionalmente tendrían que estar los dos, aunque se caigan mal. Sí, claro. Su sueldo y el proyecto son, al final, las dos instituciones públicas más importantes del Estado. El gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. Esto tendría que ser responsabilidad política de primera. Nos caemos mal, pero estamos, Sí, claro. no hay otra. Pero a mí también la comunicación presupuesto. política, eso me parece que podría evitarse también. Se puede superar. Entiendo que hay conflictos, pero parece berrinche, parece pleito. Pero en fin, vamos a ir al sondeo porque queremos ver qué hay justamente en las redes sociales. Vamos a ver lo que dicen las redes. Adelante. ¿Cuál es la principal preocupación del gobernador Enrique Alfaro? ¿La seguridad del Estado tras narcobloqueos o el avance de las Chivas en el torneo? Bueno, estos sondeos siempre Oigan, son... Oye, ahí votaron los Chiva hermanos. El descargo de este gobernador, y en realidad no es descargo, pero qué poco costo, o más bien, tiene mucho costo político involucrarse en los temas de seguridad y es mucho más fácil decir esto es un asunto de la federación. Sí. O sea, la verdad es que... Híjole, pero involucra autoridades municipales, Sí, claro. estatales. Y deberían pero de sí es estar. fundamentalmente federal. Lo que No, pasa pero que lo no te que digo puedes es que deslindar además, tampoco, pero ¿no? además No, lo que digo la- es que el- políticamente tiene un costo muy alto para el los espacio- gobernadores meterse, aun si tuvieran los pantalones con el cinturón bien puesto o A ver, las faldas, sí es un tema para meterse. sí es un tema el de costo es muy política alto. federal, sí es un Es tema muy de política alto. federal, pero el espacio público, las calles, las avenidas, los camiones, Sí. eso debe de garantizar su local, funcionamiento la policía Claro. municipal. Y en una agresión así, ¿dónde estaba la policía metropolitana? La apuesta de este gobierno estatal. De los últimos 3, por No cierto. apareció. Oigan, vamos a poner el ejemplo ahora sí de los pocos que me parece que funcionan de la Ciudad de México, porque uno de los decomisos más importantes que ha habido en el sexenio se hizo en la Ciudad de México y sin un solo militar. Policía de la La Ciudad Ciudad de de México México. tiene una estrategia totalmente distinta del gobierno federal. Dicen que el Hartford Totalmente cierto, distinta. pero es que es muy Creo bueno. que te habla de una buena... La de la Ciudad de México es una buena estrategia. Sí. Yo Ese es coincido. un Y más ejemplo allá de de que que sea la no Ciudad de necesariamente México, tenemos que ir a me la encanta que no entren militarización. los militares. Totalmente, a mí también. Pero No. se nos agotó el tiempo, vamos a tener que ir a corte. Regresamos, seguimos en Con Todo Respeto, el programa de debate del Canal 44. Regresamos. Diferentes hechos de violencia marcaron la última semana. 4 estados de la República se vieron envueltos en una espiral de violencia catalogado por muchos como un mensaje a las autoridades federales, estatales y municipales que alcanzó a la sociedad civil. Primero en Jalisco y Guanajuato, después Chihuahua y finalmente Baja California fueron los escenarios de balaceras, quema de vehículos y tiendas de conveniencia que dejaron un saldo de 15 personas muertas. Sin embargo, el espectro de violencia va más allá y eso se confirma con la alerta que ha lanzado Washington, que recomienda a sus connacionales no viajar a 5 estados de la República, pero además reconsiderar el caso de otros 11 donde hay hechos de violencia creciente, lo cual nos habla de la mitad del país en focos rojos. Bueno, pues qué semanita hemos tenido, la del martes de la semana pasada, un poquito después o más bien un poquito antes de este programa, estaban por ahí de las 19:50, 20 horas, empezaron los bloqueos en Guadalajara, después siguieron todo lo que pasó en Guanajuato, luego Ciudad Juárez y lo que algunos han llamado actos de narcoterrorismo en Ciudad Juárez, luego Baja California, y ha habido un debate nacional. Bueno, ahí escuchábamos hace poco al bloque pasado a la alcaldesa de Tijuana, pero también iba a ver al presidente de la República que dice que, pues digamos, esto es una especie como de táctica política, ¿no? Que la oposición está detrás de esto y que los medios de comunicación están haciéndole propaganda a este tipo de actos, ¿no? Dos cosas sobre eso. Uno, ¿con qué cara sale el presidente de la República a decir que este tipo de actos que lastiman a la sociedad y que no son, solo porque se juntaron en unos cuantos días, pero que no son exclusivos de estos últimos días?
Y por el otro lado, quiero saludar el hecho de que el presidente o el gobierno federal haya salido con las autoridades responsables de seguridad a explicar lo que ellos ven y lo que se hizo en cada uno de los estados. O sea, por un lado, el presidente me parece que totalmente fuera del sendero correcto, pero por otro lado, la salida de las autoridades me parece bien. Y te voy a decir por qué me parece bien, a pesar de que me parece que los dos mensajes que mandaron son mensajes muy cuestionables, en el sentido de que salen y dicen, ¿saben qué? Lo que está pasando es una reacción al papel activo del Estado, porque sí tenemos un papel activo y por lo tanto hay una reacción del crimen organizado. Y el otro mensaje que me parece que mandan es el de vamos por buen camino, ¿no? A ver, a mí eso es lo que me parece muy preocupante, el hecho de que ante esta ola de violencia, ante el número de homicidios que hay en el gobierno de la 4T, todavía salgan con estos discursos autocomplacientes, altamente positivos, hablando de que es un complot, la visión presidencial de un complot, pero los responsables de la seguridad diciendo que es la respuesta de unos del crimen organizado y sus organizaciones debilitadas. Sí. ¿Debilitadas cuándo? ¿Cómo qué? ¿Cuáles detenciones? ¿Cuál es la disminución de la violencia, de los homicidios? ¿Por qué les toman las ciudades con esa facilidad? Me parece que es preocupante que las autoridades, las federales, primero el presidente, su jefe, diga que se trata de un complot, que los medios son unos amarillistas que lo exageran porque los conservadores los cuchilean. Y el ánimo y luego autoridades municipales hablando de que ataquen a los que les deben, y luego autoridades estatales como las nuestras, el gobernador diciendo, pues no detuvimos a nadie para que esto no se pusiera peor. Claro, o sea, a mí me parece que lo que está de fondo... Solamente responder con retórica y sin nada de acciones y con culiacanazos a un tema, a una severa crisis de seguridad que estamos padeciendo. Antes de que opines, es que alguna vez Jaime y yo trabajamos juntos en la redacción de un periódico y un día la portada salió espantosa y el diseñador de la portada, que cometió todos los errores del mundo, dijo, no salió tan mal como debió haber salido. Como le dictaban la plana, Jaime, y tú. No, a ver, yo lo que creo que está de fondo en el caso del fracaso de la estrategia es el tema de la digamos, de la militarización de la seguridad pública y en particular de la Guardia Nacional. Yo creo que parte de este discurso triunfalista, totalmente simulado del presidente de la República, tiene que ver con que no quiere dar un viraje a su estrategia fallida. Quiere dar el decretazo para terminar de militarizar la seguridad pública de facto y no de jure, porque sabe que no tiene los votos, que no va a tener los números, que no va a poder modificar la Constitución, y empeñado en una ruta que ya demostró que no tiene, digamos, buenos resultados. El problema de seguirse ahí empeñando es que hoy cada vez la vuelta a la seguridad civil es más complicada. Leía que de los números de la Guardia Nacional, que es un cascarón vacío, prácticamente ya corrieron a todos los civiles que había ahí. Es decir, si hoy la Guardia Nacional se pueda volver una policía federal como era antes, pues ya no se podría. Ya hoy es totalmente ejército. Sí. Y el problema otra vez es que el ejército no tiene esa capacidad. No sé en qué momento le vendieron este cuento a Calderón y luego a Peña Nieto y ahora a López Obrador, de que es imprescindible el ejército en las calles. Me parece preocupante porque no hay resultados. El desmantelamiento porque de no las hay buenos previas. Nada más con el asunto de lo que decía Jaime, de la argumentación, es bien parecida a la de Calderón. Calderón en su sexenio decía, bueno, que esto seguramente el presidente les decía, en la medida en que hay más desorden, más caos, más muertos, eso quiere decir que vamos avanzando. Ese era el discurso de Felipe Calderón cuando subían los homicidios hasta arriba. Es más o menos el discurso de López Obrador. Ahora, yo sí empiezo a ver, al menos en el asunto de detener capos, sí empiezo a ver discursivamente un cambio. O sea, se supone que aquí a Jalisco vinieron por la doble R. Pero entonces ahí... Se supone, no llegaron por él, no lo alcanzaron a detener. Ahí es el tema de operativos fallidos otra vez. Está el asunto de Caro Quintero.
Sí, pero esos operativos, Jaime, no existían. No existían. Y ahora de pronto ¿Pero a qué ya viene? existen ¿A la esos presión operativos. de quién? A la presión de Washington. Me queda muy claro. Lo que está apuntando Enrique, y creo que en esa medida la presencia de estas autoridades en esa rueda de prensa obedece a eso. O sea, creo que estamos en un momento en el que vamos a empezar a criticar las políticas públicas. Pero déjame decirte... ¿Por los capos o no? No. Es que ese es el tema. Porque, bueno, por ejemplo, lo que ellos explican es que en realidad hacen operativos que no van por alguien, sino son operativos que van por algo. Pero déjenme decirles algo. Pero es muy distinto que empecemos a criticar los operativos y las políticas públicas a que veamos ausencia de Estado. Sí. A ver, a mí me... O sea, y eso me parece que hay una diferencia ahí grande. ¿Puedo decir una grosería o me va a regañar el productor? No, o sea, dila, es lo mismo decir, no es lo mismo decir están haciendo pendejadas que no están haciendo nada. No sé qué prefieren. Sí, de acuerdo. A mí ni siquiera están haciendo algo. A ver, a mí... Bueno, podemos me criticar pareció... las acciones y decir por dónde sí, por dónde no, pero cuando el Estado no está y dice yo no me hago cargo de esto, me parece gravísimo. A mí me parece que lo que te gustó y que a mí me parece que era necesario, que hayan juntado a todo el gabinete de seguridad fuera de la mañanera a responder sobre la crisis que empezó el martes en Guadalajara. Sí. Nada más que yo haya esperado un poco de autocrítica, Sí. un poco de decir, ¿saben qué? Sí tenemos que escuchar las críticas. Incendiamos Guadalajara y no agarramos sí a nadie. tenemos, sí es momento de decir, vamos a revisar todas las peticiones Pero del dices- clero, todas las peticiones de No, académicos. pues cambia de gobierno, Jaime. A ver, No, este gobierno no va a hacer eso. A ver, porque ya llegamos al grado de que colectivos súper distintos Se están poniendo de ya, acuerdo. ya los están juntó, convergiendo. ya juntó a los enemigos, a los distintos, Casi para como pedirle, Ortega en para Nicaragua. pedirle Es a que la lleva, ONU, son conservadores. para pedirle, es que es gravísimo, para pedirle a la ONU que decrete a México como un país que sufre de terrorismo y que necesitamos ayuda Claro, del exterior. Fíjense O sea, lo grave de la situación, que algo que parecía una exageración, una ridiculez, cuando al principio de este sexenio, o mejor dicho, al final de Peña Nieto, cuando hubo narcoatentados o narcobloqueos, se habló de narcoterrorismo, mucha gente dijo, no, espérate, eso es ridículo. Hoy, el episodio de Tijuana, de Guadalajara y de Guanajuato califica como tal. Es que te voy a decir una tal cosa, cual, sí hay una de psicosis. diferencia. Porque cuando pasaban los otros, no había un ataque a la población civil per se. No, claro, por eso. O sea, en Tijuana y en Ciudad Juárez sí vimos eso. Hubo un A los ataque. Hubo un Oxxos, ataque directo, no solamente un a ver, enfrentamiento entre bandas. y aquí en Guadalajara, Deliberado. que a una familia con un bebé la bajen de su coche y luego Sí. se lo quemen, eso también es un ataque directo a la Claro. población. Y fíjense cómo Un ataque el directo a la desdén población, a que los es un gobernadores. mensaje a un tercero, que es una de las características del terrorismo. Claro, o sea, claro. tú no estás mandando el mensaje a esa señora, Es un ni a mensaje su objetivo familia. al gobierno, Sí. básicamente. Oigan, a mí el otro tema que me preocupa es el mensaje a los gobernadores, sobre todo a los oficialistas, que no los toma en cuenta, que los ningunea, que no los... A los de oposición, por lo menos, Alfaro en ese sentido ha reclamado que no le, y con razón, que no le avisan de los operativos. Pero nunca se avisa, ¿eh, David? También acuérdate, con Aris era lo mismo. Sí, Claro, Con pero Aristóteles, eso está mal. Con Es Aris decir, le cada dicen, El vez... problema es que Aris. Aristóteles. El problema es que no Por se eso, confiaba por en eso, y Pero- yo escucho, pero eso está terrible, por eso, porque y yo no confiar en las autoridades yo escucho estatales. a Rosa Isela, la secretaria de Seguridad del Gobierno Federal, diciendo acciones en coordinación con autoridades Sí, municipales, eso estatales. dice y no es verdad. Ahora, el caso de Jalisco... ¿Cuál coordinación? Se supone que el caso de Jalisco iba por alguien, ¿no? Iban por el doble R Por el doble R y por el APA. y por la PA. Bueno, Sí. y después, al mismo tiempo que están los bloqueos, hay un operativo en Providencia. Sí, había un operativo, pero ahí con ¿Y qué pasó en Providencia? nadie supo, nadie sabe. Falsa alarma. No Pero encontraron es que- a nadie en Providencia, a pesar de haber cateado una Pero hora y media entonces la casa. Las mesas de coordinación en los estados, las mesas de seguridad en las que participan los delegados federales, el gobernador y los alcaldes, no sirven para nada, nomás se desconfían, no Loret saben las escribió en cartitas. una columna cómo es el minuto a minuto, es tapar el ojo al macho. Sí. De que no o sea, a mí me fue vale que el simulación. presidente se levante a las 5 de la mañana y vaya a una junta, una reunión en la mañana. Claro, sí, eso que no den se refleja. resultados. Pues si él quiere hacerlo en la noche, en la mañana, en la de mediodía, eso es puro taparle el ojo al macho. A ver, vemos el cartón de esta semana, que tiene que ver precisamente con lo que ocurrió en Jalisco y a nivel nacional. Es el meme donde sale y en Jalisco un cochinero. Me imagino que tiene que ver con los bloqueos, ¿no? Cantando, ¿no? Ok.
Híjole, ahora sí, a mí sí me agarran en curva. Vamos a Me tener imagino que que está inventarnos cantando algo. como en una banda Ah, sí. y es Jalisco en un cochinero. Pero ¿quién es el que está Alfaro, diciendo ¿no? Jalisco un cochinero? ¿O quién? El gobernador. El gobernador. Sí, ok. Y bueno, ahí está el tweet Es que el meme. de pronto esta- pensé que era el cardenal, Podría ser. ¿no? O sea, Pero el cardenal volvió a aparecer el domingo, ¿no? Diciendo lo mismo. Lo que concluyó todo el clero diciendo, oye, revisen, esto no está bien. Es increíble la cantidad de voces unificadas, como decías, Jaime, que ha, digamos, alineado la fallida estrategia de seguridad del unido a presidente. Es todos, impresionante. ¿no? Totalmente. Vamos a corte, estamos en Con Todo Respeto. Durante las últimas 2 semanas, el gobernador Enrique Alfaro ha realizado mucho trabajo de calle. Con el inicio de obras dentro y fuera del área metropolitana, el mandatario estatal comienza a manejar un discurso que anticipa la recta final de su gobierno. En dichos eventos, se ha hecho acompañar de personajes cuyos nombres seguramente veremos en las boletas durante el proceso electoral de 2024, y pareciera que trata de enviar el mensaje de que la baraja es amplia, más allá de lo que marcan las tendencias y las encuestas. ¿Son tiempos de destapes? Viene 2023 y estarán en juego 27 cargos, entre ellos las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, actualmente gobernadas por el PRI. Especialistas recomiendan mesura, pero la realidad es que desde la propia presidencia de la República, la carrera ya empezó. Pues efectivamente el gobernador ha estado muy intenso en sus actividades y me parece que más allá del propósito político, de la intencionalidad electoral, de inaugurar obras, de hacer trabajo de calle, de anunciar programas, lo que sea, me parece que es mejor adelantarse a la sucesión, hacer desde ahora política trabajando, inaugurando obras, anunciando inversiones, que solamente estando en las tarimas o en los distintos actos estrictamente políticos, como muchos de los funcionarios de la Cuarta Transformación, que no aportan nada, que no se ve que estén realmente trabajando, sino simplemente de gira de campaña, cuando al menos los funcionarios de Jalisco pues están trabajando, con la intención que sea, pero por lo menos se ve que están trabajando, y creo que es el momento de ir cerrando las administraciones. Faltan 2 años, este es el último año, digamos, sustantivo para, digamos, entregar resultados. El próximo ya es quizá un poco de salida. 1 año y medio, yo diría que falta para que terminen realmente estas administraciones. Qué bueno que veamos a los políticos trabajando. ¿Cómo la ves, Enrique? A ver, yo creo que esto también está en el contexto del informe, ¿no? O sea, parece que falta mucho, pero en realidad es el 6 de noviembre, ¿no? El informe. Faltarían 2 meses y cachito. El cuarto informe de gobierno, y creo que se está preparando terreno para lo que va a ser el cuarto informe de gobierno de Alfaro. Eso uno. 2, también es un gobernador que le gusta mucho el tema de la infraestructura. O sea, tal vez descuida ciertas agendas como programas sociales, cultura, temas relacionados más bien con ingeniero servicios. y le gusta el Es cemento y la ingeniero. varilla. Sí. Y creo también y poniéndolo en el tiempo, que queda este año 2022 y 2023 se define cuál es el papel de Enrique Alfaro en el contexto nacional. Y creo que está terminando de cerrar buena parte de los proyectos. También se hizo la licitación ayer nacional para la línea 4 del tren ligero. Es decir, está empezando a cerrar algunos de sus proyectos de cara a lo que viene nacional, ¿no? Que esa sería su gran legado, ¿no? La obra importante de este sexenio. Hasta ahorita no hay, son pequeñas obras. Mi macro también, ¿no? Yo diría. El macro sí es grande. Mi Me parece una buena obra. macro esa puede ser, tiene razón. La otra tendría que ver con la línea 4, pero también, este énfasis que se ha hecho en las obras, pues se lee de distintas formas. Ya veíamos al principio cómo la primera piedra de una prepa en Tlajomulco destapó y tensó otra vez las relaciones con la Universidad de Guadalajara, y cómo otras obras donde están solo los gobernantes naranjas también ha servido para especular si está o no dándole más fuercita a quien le pueda competir a Pablo Lemus, o en Guadalajara quién se está perfilando para ocupar el lugar
que eventualmente deje Pablo Lemus, que no sea de Pablo Lemus, sino que sea alguien más alfarista que lemusista. En fin, hay un montón de lecturas de ese tipo también que se montan sobre las obras y sobre este activismo oficial de obras, ¿no? Solo decir que de entre las grandes obras que se habían discutido y planteado para el sexenio, en realidad la línea 4 apenas arrancaría. El macroperiférico y el macrobús, ese sí está concluido y funcionando, pero quedarían pendientes el Zapotillo, la obra hidráulica derivadora del agua al área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Quedaría pendiente, pues, varias de las grandes, ¿no? A ver, de los proyectos estratégicos que se planteó Enrique Alfaro, pues prácticamente sería nada más el macroperiférico. Todos los demás van a quedar pendientes porque nunca hubo un apoyo de la Federación. Claro. Aunque también hay que recordar la deuda pública. Si este bueno, gobierno deuda, tiene muchos pero esa deuda recursos. no se tradujo en obras. Bueno, en algunas se está traduciendo. Digamos, habría que ver, pero. O sea, si tú ves la inversión y lo comparas con el sexenio de Aristóteles, sí hay más inversión. Aún metiendo los 30,000 millones de pesos de la línea 3 de tren ligero. Pública. Yo coincido con David cuando dice que en realidad no importa tanto cuál sea el interés del gobernador, si al final de cuentas esto se refleja en obras. Cuando los incentivos de un político, un gobernante coinciden con intereses de la sociedad, pues adelante, no importa que sea porque tiene interés en el 23, da igual. Sin embargo, y aunque no cuestiono esta estrategia de comunicación que me parece acertada y además se celebra que se estén haciendo estas obras, sí me llama la atención que sea al poner la primera piedra y además con esta farándula de la que gustan los políticos y que es muy molesta, naturalmente no son espontáneos los que llegan a decir gracias, señor gobernador, por mi nuevo hospital. ¿De verdad, ¿no? Ibabel? Hay muchos inducidos, claro. Yo pensé que eran de verdad. Yo te lo juro que yo pensé que era gente que decía que padre, ¿no? El gobierno me está respondiendo. Y eso sí me parece que es muy desagradable. O sea, aunque la estrategia no es mala, la de salir y decir, estoy poniendo esta piedra, estoy inaugurando esto. Eso que dices. La parte de poner a la gente con gracias, señor gobernador, me parece muy desagradable. Pero tengo otra queja. Hay quien quiere regular las primeras piedras, los cortes de listón, las revelaciones de placas, toda esa parafernalia política, hay que regularla porque tú no puedes. En este país se han puesto muchas primeras piedras que quedan en eso. En esa cosa. En esa primera piedra. O se han inaugurado obras que no están terminadas. Empezando por el Zócalo de la Ciudad de México, que por eso se llama Zócalo. No se terminó. ¿Cómo se pone la primera piedra? Si se pone un día, no se pone nada. Bueno. No, pero me refiero a que hay un presupuesto y un proyecto ejecutivo. Sí, por supuesto. Cortar un listón inaugurando una obra que no está terminada, como ocurrió con la línea 3, eso es fraude, eso es simulación. Con dos bocas. ¿Cómo le puso Peña y Aristóteles a esa vueltita en el...? La inauguración de prácticas. No, o sea, ¿qué es eso? Pero tampoco, David, hay que regular eso. No, pero eso es fraude. Una cosa es que esté mal y que la gente se ría de eso. No, y otra cosa es regular. No, regular no, qué espanto. Sí, yo también. Ahí me sale el libertario como tú. Ahí me sale el libertario. Digo, no manches. Ya regular si después se puede poner una piedra. A ver, sí se tiene que hacer algo para acabar con esas historias que se siguen dando, increíblemente, pero se siguen dando, que inauguras un hospital con camas prestadas. Sí. Luego inauguras el hospital y se llevan las camas, de verdad. Sí. Eso está mal y tendría que regularse. Eso es delito, eso es fraude. Pero no se tiene que regular, se tiene que castigar. Hay un fraude, listo, es un fraude, está en la ley y lo castigas, ¿no? Y por otro lado está la sanción en los medios de comunicación, que nos burlemos de eso, y perdón, sobre la sucesión, sí creo que de aquí a enero vamos a ver un impas a nivel estatal sobre la sucesión. Oigan, tenemos que ir a la siguiente sección. Póngale el nombre, veamos lo que viene para este momento. Adelante. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Francamente es extraordinario el humor involuntario de este gobierno. Imagínate vivir en Suecia y que no te toque estas cosas. Imagínate que en Japón son tan serios que no pasan estas cosas. Qué tristeza que los niños de China no vean estas cosas. Este país es divertidísimo. Es que de veras, un niño viendo esto va a decir, mamá, ¿es una caricatura?
Para el uso de un helicóptero de la Armada para llevar a la mascota de un equipo de béisbol. Y al pitcher. Ajá. El pitcher. Ese es y es la un ensayo, mascota. no es el nombre, va a ser el ensayo ya de... Es la No, el disertación, nombre digamos. sería la mascota armada. La mascota armada. Prioridades. Prioridades. Desviación 4T. Yo le pondría caricaturesco. Gobierno caricaturesco. Bien, pues ahí tienen ustedes no puedes usar un avión de la... En este país, en estas condiciones, en vez de que anden supervisando ahí, llevando gente... No, sí puede Oigan, ser. Sí hace se poco vi una orden secreta que se hizo pública de los militares en Chiapas en las que se decía que se prohibía utilizar vehículos militares para perseguir a los delincuentes. Bueno, Prohibido. A ver, el Así. tema es... Pero para el béisbol La también. orden. Oye, el tema es cómo siempre se aboya el discurso de somos distintos, no somos iguales. Esto pasaba con Peña Nieto. Bueno, Acuérdense no que de corrieron algunos al actos, director de Conagua que de por usar eso. algunos eventos Él- se iban a jugar golf Se iban a jugar en golf, el exactamente. helicóptero Sí. oficial. En A mí el lo que me Conagua. impresiona más es que la gente le sigue creyendo al presidente este tipo de discurso. Como dice, no somos iguales, lo sigue creyendo. Sí, claro. A pesar de toda esta evidencia, a pesar de muchas cosas. Incluso, ¿no? Eso es el incluso encanto no sé que si tiene el presidente vieron para que mucha a gente. unos Sí. entrevistados que les preguntaron de este El escandalito único- del helicóptero dijeron, lo que bueno, es sos- que no está mal que lleven a la porra porque es béisbol y el deporte. Es más, el presidente dijo, Esa es que es una gran estamos acrobacia. apoyando, es una gran acrobacia, estamos apoyando el deporte, llevando a la botarga y a los porristas al estadio eso porque tiene que siento- haber... Y eso incide directamente en la seguridad, porque en el claro, cuando bienestar de los los jóvenes mexicanos. hacen deporte, pues Pero entonces tú ya no imagínate están consumiendo que el gran drogas. pilar ¿Te fijas de- la maroma? del no somos iguales, somos distintos. El gran pilar son Pero tú la imagínate si hubiera chequecita que pasado en reparte Jalisco. mes con mes. ¿no? No. Que va un helicóptero jalisciense a dar el primer chutazo en el partido de las Chivas. Claro. Es un banda- escándalo no, no, estatal, ¿eh? Sí, no. No Es un des escándalo. ideas, porque Sí. son capaces. Bueno, me retracto. Solo por ser las Chivas. Vamos a tener que ir a corte. Estamos con todo respeto. No le cambie. Volvemos. Luego de la publicación de los datos más recientes de la inflación en Estados Unidos y México y el reciente aumento a las tasas de interés de los bancos centrales, especialistas afirman que poco a poco se ve la salida a la escala inflacionaria. Aún así, el gobierno mexicano recorta el subsidio a gasolinas y la inflación vinculada a los alimentos es la más alta. Lo cierto es que no hay freno posible que pare el aumento de precios. El INEGI reportó una inflación general en el país de 8.15% en julio de 2022, lo que lo coloca como la tasa más alta en los últimos 22 años. Primero fue la presidencia del ITEI, actualmente en controversia en tribunales. Luego la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuestionada por organizaciones de la sociedad civil. Y ahora es la presidencia de la mesa directiva del propio Poder Legislativo, donde pese a una resolución del Tribunal Electoral, los diputados de Movimiento Ciudadano, en alianza con Morena y el PAN, desoyen y hacen a un lado a la fracción Hagamos. La diputada Mara Robles advierte la posible judicialización de la presidencia de la mesa directiva de cara al último trimestre del año, considerando que se avecinan esos casos pendientes. Pero además otro posible reparto en la designación de magistrados y la discusión del presupuesto 2023, donde esos mismos diputados ya se festinan un aumento a su salario, como si fueran tan eficientes. Bueno, la inflación rozando términos históricos, al menos desde que el Banco Central, desde que el Banco de México tiene la posibilidad de mover las tasas de interés para poder reducir la inflación. Desde 2008 estamos por encima del 8%, tanto en inflación como en tasa de interés, Jaime. Y si la guerra sigue en Ucrania y si siguen las mismas tendencias, pues yo creo que difícilmente veremos la inflación bajar en lo que resta de 2022. Sí, a ver, yo creo que ese es un gran problema para el país y para el gobierno, ¿no? Le complica la tarea de gobernar al gobierno y esta decisión de estar, por ejemplo, subsidiando las gasolinas, porque las gasolinas son el primer factor de inflación.
todo se mueve, los alimentos, los servicios, y si sube la gasolina, suben todos los precios. Estaríamos en 14-15% Todos los precios. Entonces, el gobierno ha tratado de contener la inflación destinando mucho dinero del erario para subsidiar la gasolina, pero estamos llegando al límite, porque también ya no hay recursos de donde salgan para contener esa inflación. Entonces, creo... O el agujerito de la presa con un dedo, Creo tiene que ser... Pero lo tienes que tapar. Sí. A ver, pero no está mal, ¿eh? Creo que ha sido una buena decisión. Yo también creo. Pero no hay Pero los no es recursos para suficiente. sostener. Pero, fíjate, Muy pesado. pero la paradoja es que el subsidio a las gasolinas es un subsidio finalmente a las clases medias bajas, que no está mal, lo tienes que hacer. Pero las contiene clases el aumento más de otras afectadas cosas. por la pero inflación, que son las clases bajas, están viendo, digamos, mermarse su poder adquisitivo, ya no En les alimentos. ajusta, porque ellos gastan un porcentaje mucho mayor que el resto de la población en Pero alimentos. David, ve el contrafactual. Si no lo Claro. hubieras subsidiado, Se estarías dispara. en dos dígitos. En dos dígitos. Ahora, es que es muy difícil es- discriminar ese subsidio. A ver, ¿Cómo le haces para que le cueste la gasolina barata a los pobres y no a los ricos? Esta Es Dejando de difícil. hacer obras públicas majestuosas y faraónicas, Tampoco porque es pidas donde se está, imposibles. Tampoco pidas imposibles. que es donde está el verdadero subsidio de este país, y entonces sí repártelo en programas sociales que lleguen a los más en este tema no hay desfavorecidos. aspecto positivo, porque el hecho de que además sea una inflación que está vinculada a factores externos no implica que no esté afectando el bolsillo de los mexicanos, Claro por que un lo está lado. afectando, Por sí. otro lado, el hecho de que el gobierno haya logrado controlar un poco la inflación con un subsidio que no se va a poder sostener, tampoco es un aspecto positivo, es algo que, bueno, se tuvo que Es un hacer, mal pero que menor. se ve, sí. Y luego, más adelante, creo que también hay que ver lo que va a suceder más adelante, porque no tenemos un rumbo económico sólido que nos permita crecer cuando en el mundo las condiciones cambien. Estaba leyendo lo que ha aumentado, regreso al tema de la seguridad, lo que ha aumentado lo que destinan las empresas para mantener su seguridad en carretera, ya llega a ser hasta el 8%. Ese es un impuesto pero enorme. te voy a decir una cosa, Ibabel. Y eso genera inflación. Aquí sí creo que tenemos que ser Porque tiene justos que ver con con el... movilidad y tiene que ver Ibabel, con creo que tenemos que ser justos infraestructura. con el gobierno de México porque no puede hacer más de lo que está haciendo. No, el gobierno puede de hacer más. México- O sea, al final esto depende exclusivamente o casi exclusivamente de temas internacionales, A ver, subsidiando la gasolina, y el Banco Central está tomando la decisión que tiene que tomar, aparte por unanimidad. sí, en el tema de la inflación. Subir No, las tasas, no, las no, tasas no, de interés en- no tiene más, en no el- hay más. en el tema No de hay la más. inflación. parte En la pandemia sí macroeconómica, podía hacer más. La Ahorita parte no. macroeconómica creo que el gobierno de México no puede hacer más. No puede Pero hacer eso más. no quiere decir que el gobierno de México no sea un obstáculo hoy para el crecimiento económico del El país. tema- Pero Perdón. es que ahorita no queremos que la economía crezca tanto porque habrá más inflación, pero bueno, eso es una paradoja. El tema, sí creo que el motor económico y la falta de confianza ha parado inversiones, y eso también complica el tema de la inflación también. Sí, bueno, es que pero en realidad ahorita lo que quieres es enfriar la economía. Claro, Pero espérate, Lo que que estamos quieres es fría, enfriar pero la a ver, economía para que no Quieres haya tanta enfriar inflación. la demanda, porque hay ¿Qué? dinero Que al final, circulante. si tú inviertes, pero- hay más demanda, porque hay más trabajo pero y lo que más demanda. necesitas es que haya también más producción y más empleos. sí, y más oferta. Ese es un debate que no es muy... Hay algunos economistas que están contentos con tasas tan bajas de crecimiento precisamente porque no calienten la economía. Pero a ver, yo lo que creo es que la implicación política de la crisis inflacionaria global va a desestabilizar un montón de gobiernos. Sin duda. Es lo que estamos viendo en Sri Lanka, en Irán, en Nigeria, en Etiopía, Oye, sí. en Argentina. Y en las democracias. Y en las democracias, muchas de Italia ellas, está ¿no? a Las punto van de a ir a caer. las urnas y va a ganar la ultraderecha, va a ganar Giorgia O Meloni. los populistas de ultraizquierda. No estamos seguros de para dónde va a decantarse el que la voto. derecha, ¿eh? ¿Quién Parece sabe? bastante que no. Ahora, no, ahora, está bastante seguro. por eso es un gran pero pendiente. depende de dónde, ¿no? Por eso, a ver, por eso es un gran pendiente de la 4T, porque la base de Andrés Manuel Sí. es afectada en el bolsillo, le puede cambiar el voto. Eso Por ejemplo, es una hay un gran asunto- preocupación para la 4T. Por eso habló el tema de la tortilla en la mañanera. Porque no lo puede controlar. La única forma de controlar el precio es un subsidio directo a los productores, que no lo va a hacer, o Jaime, ampliar la base de importación, que tampoco lo quiere hacer. Entonces, no hay mucho que pueda hacer. Va a terminar en con 22 el pesos. gran logro de Vamos. Andrés Manuel, que es el incremento de los salarios mínimos. Que es un gran logro. Vamos con el asunto del Congreso, un asunto que le interesa mucho a la audiencia.
cómo se repartió la mesa legislativa del Congreso. La gente, yo voy por la calle y la gente me dice, oye, ¿pero qué pasó ahí? No, a ¿Qué ver, pasó? Me interesa mucho Explícamelo. la correlación de fuerzas al interior del Congreso. Es Oye, importantísima pero la ¿cómo está la correlación de mesa fuerzas. directiva? ¿Cómo está? Exacto. ¿Cómo está? ¿Quién No. preside hoy el En Congreso? realidad lo que quieren saber es si van a tener aumento o no van a tener aumento los diputados Ah, eso locales. sí interesa. Eso sí en molesta. su dieta. Eso sí cala. Eso sí Yo creo que cala. Que lo están cocinando, ¿eh? Yo creo que lo están cocinando. Sí va a haber Porque le aumento. van a preguntar al Comité Técnico de Valoración Salarial que, bueno, estaba más frío y más congelado este comité que desde Emilio ni se usaba. No, a ver, creo que ahí anda enrachado el Congreso, ¿no? Se metió en broncas con el ITEI, se metió en broncas con derechos humanos, ahora se está metiendo en broncas por no reconocer a una fracción que está ahí y que tiene que tener un lugar. Donde está pesando también este conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado. Que insisto, ese conflicto está polarizando Y rebotando muchas en todos relaciones en el Estado, que no es sano. Podrían hacer, digamos, un mejor Congreso, O sea, un mejor los legislativo, diputados pero de bueno, Ganos tienen todo yo el lo derecho que de estar creo es que, fíjate, representados en yo siempre fui un defensor de que los diputados tuvieran un muy buen salario, pero el problema es que otra vez es bien difícil justificar con un pésimo desempeño legislativo, con una pésima actuación de algunos legisladores en particular, un alza salarial va a irritar a la ciudadanía. Siempre Sí. de por sí caen mal estos anuncios, estas Pero intenciones. ahorita, con Pero ahorita, inflación, no, Sí. se están disparando en el pie. O sea, bueno, pero ya tal vez tantos disparos ya ni les duelen, Ya, ¿no? exacto. Ya está, ya ¿no? no le Y atinan al a final la un diputado palabra. gana 100,000 menos impuestos. Tampoco es que gane No, nada, no. Sí, 100,000 no. menos impuestos. Claro. ¿no? Y con muchos, digamos, Ahora, David, beneficios, en el con asunto de la beneficios, mesa directiva, asesores, a ver, casas de aumentan su enlace. salario. Hagamos tiene derecho a estar en la Junta de Coordinación Política, pero no en la mesa directiva. Son dos instituciones distintas. mucho más importante la Junta de Coordinación Política, Ahí- que es donde ahí se toman es decisiones. bancada, está reconocida como bancada y la está. otra, solo la sociedad civil le preocupa muchísimo cómo se integra la mesa directiva. Pero como tú eres representante de la sociedad Eso civil, es correcto, es importante eso es correcto. escuchar tu la opinión. Yo creo que la mesa directiva, sobre todo la parte protocolaria, quién da la cara y quién suena la campanita, eso es fundamental en el Estado. Oigan. Pero yo sí creo que la exclusión no, está de más. ¿Para qué? Yo creo que podrían llegar a un acuerdo. Extensión en el Congreso. Del conflicto. Es una tontería. Y bueno, son las canicas que se reparten y son con las que juegan, porque ¿con qué otras juegan allá adentro entre las bancadas? Con esos lugares en la mesa directiva y con la Junta de Coordinación Política. Oigan, pero nada más así rápido. A ver, ¿ustedes creen que sí necesitamos diputados, lo acabas de decir tú, que estén profesionalizados, Oye, por Iba, a ver, decirlo? Ya me acaban de decir que tenemos Ya avioneta, no Y puedo abriste decir un más debate nada. como para una Ya no tesis quiero que doctoral. ganen dinero. ¿Vamos a ir a otro bloque o cerramos este? Es que me dejaron hasta sea, el último. ¿quieres modificar la teoría del Estado? Sí, oye, pero Protesto. ustedes creen de verdad que tenemos un Protesto. sistema La civil transición a la democracia. No quiero que Iba, a ver, tengan dieta. prometido que el próximo programa lo abres. David, no quiero que tengan dieta. Ok. Bueno, Que sean honoríficos. oye, si les parece, vamos a la neta, ¿no? Porque hubo un triple empate en la neta, ¿no? Esto no había pasado, según yo, ¿eh? Inédito. es O histórico. Sobre todo que no, es histórico. que esto. no sumen los Un cua- porcentajes. Eso es lo más interesante de todo. No empieces a arruinar las cosas tú Sí. aquí con ese tipo de... que dé 100 o no dé Va a 100. parecer eso no suma importa. de los diputados. Bueno, vemos la neta, ¿no? El premio La Neta No, para lo más lamentable del servicio público de esta semana, es para Delfina Gómez, la candidata de Morena para el Estado de México por corrupta. Aquí no nos callamos nada. Oye, el cartón de Calderón de hoy, ¡Ay, híjoles! que le pone como una extraordinario. ratita saltando Una rata ahí, saltando y una... la otra con la... Pero Oye, ¿qué tal las figuras de los exsecretarios de Educación de Vasconcelos, Agustín Yáñez, Estamos casi pasando igual, por ¿no? eso? Estamos casi igual. Oye, a ver, pero tenemos siempre empate, 26.6. Sí, yo sé ¿por qué yo sé que pusieron a Delfina, yo sé Delfina? que Delfina gana todas las encuestas. y Oigan, hay que me parece darle que eso. es mérito de Luz del Carmen estar compitiendo con Delfina. O Démosela a ella. mérito de quien votó sin saber quién era. No, sí. ¿Quién es Luz del Carmen? Luz del Carmen, sí. Hay que recordarle Sí a la me parece audiencia. mérito Oigan, que la Luz del Carmen propuesta sigue para la atendiendo Comisión ahí, sigue Estatal de atendiendo Derechos ahí en la Humanos. comisión estatal. No sabemos si ha empezado a atender. Ni siquiera. Para ver si sigue, tenemos Bueno, todavía que y cuando le estábamos proponiendo la semana pasada, hasta se nos olvidó su nombre y de pronto ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Godínez, Sí. nos acordamos. Godínez. Pero sí, como la gente está muy politizada en Canal 44, David, ¿con quién nos vamos? Pues yo me iría esta semana con la senadora Verónica Delgadillo, que me parece que
que pues en su autopromoción y en su campaña se dio un resbalón involuntario padrísimo. ¿El de muchísimos ALB? ALB. Sí. Mandó a los jaliscienses o quería mandar a los jaliscienses a la vacación. ella decía, a la vacación. A la vacación. Si hubiera la neta sí, yo la pondría en la neta sí. Es que está bien, hombre. Yo cuando digo, ya me quiero ir, digo, ya me voy a la... Sí, Vacación. claro. Y no es necesariamente exacto. Sí, yo también. No es pero malo, creo que ¿no? no era el sentido que le quería dar, Pero o al no menos se la importa, agarraron a lo en mejor no carrilla. hay que estarle rascando ahí de que No, yo sí. la ¿No? senadora es buena onda, lo estaba haciendo bien. Sí. Bueno, yo quiero poner, creo que voy a poner a nominar a Hugo López-Gatell por haber cuestionado la facilidad con la que los mexicanos van a una farmacia y se ponen una inyección. A ver, yo voy a la segura y voy a proponer Por lo del a cine y todo Montserrat esto, ¿no? Caballero. Sí. Podría proponer a todos los del gabinete, al gobernador, pero creo que Montserrat Caballero se la lleva. Sí, claro, sí, Esta sí. de las facturas, ¿no? De Tijuana. Y yo propongo al secretario general del Congreso, Tomás Figueroa, porque es el primero que dijo que hay que subir los salarios a los diputados. Pero él es el vocero, le pidieron que saliera a decir Bueno, eso. pero el secretario general es el A que ver, paga. pero pasa Y el que por dijo ahí. que le van a preguntar al Comité Técnico Ni de modo, Valoración fue él. Le tocó si a él le estar, tocó jugar claro, de Iba a acuerdo. decir algo que no. Porque es mi amigo, aparte. Bueno, Tomás es un Figueroa, secretario que le gusta ser querido por sus está. legisladores. Dice, yo asumo el costo político. Claro, Dice, él, yo lo él asumo. siempre ha metido el pecho, le Yo lo gusta asumo, eso, yo lo asumo. porque esa es parte de su... ¿Quieren que sea yo el que se vea aquí en Yo lo medio de la asumo. negociación? Yo salgo. Ahí está. Ustedes no se desgasten. Ustedes no se desgasten. Bueno, vemos la apuesta que quedó desierta. ¿Quién será la nueva secretaria de Educación Pública? Lástima, ninguno de los cuatro. Leticia Ramírez. No, en Oye, serio, oye. ¿quién iba a saber que iba a ser la directora de Atención Ciudadana la que pone el sellito de recibido A casi ver, casi había un- de presidencia? a ver, Sí, se la escondió muy fuerte. Había antecedentes. Hoy los vemos. Era de la Claro, coordinadora. está y cerca todo. de él hace 30 años, fue operadora política importante Pero de la sí, ciudad. pero, Oye, pero ya después de ver el oye, periódico el Esos no lunes ya es son fácil decirlo. antecedentes. Oye, sí, claro. Oye, Esos no pero son antecedentes. sí, También a era ver, directora de Atención oye, Ciudadana en el gobierno de la hay Ciudad de que México. No hay- tenía nada que ver con la oye, Secretaría hay que de reconocer Educación. que esa Andrés Manuel no se la filtró nadie. Ah, sí. No, Al revés. Nos quiso Leonardo, jugar con... Leonardo Sí. Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción, subió un hilo en Twitter maravilloso donde la hace pedazos, porque a partir de su semblanza, de su currículum, de la información que oficialmente subió el gobierno, la exhibe que no tiene ni la menor idea de educación, no Bueno, tiene ninguna experiencia, no tiene eso nada. de raro en este gobierno. Tiene 28 ciertamente. años fuera de la dinámica de la educación. Es bastante congruente en este gobierno. 28 años. Fuera. De hecho, si O sea, tuviera experiencia educativa, no habría Estaría calificado. totalmente Estaría descalificada. Sí, tiene razón. Descalificada para ser Claro, bueno. no, esta tiene algo de experiencia. No. Búsquense a alguien totalmente neófito, que no sepa nada del Alguien que sector, no tenga que llegue nada limpio, que que ver. llegue puro, que no esté contaminado. Sí. ¿no? Vámonos a la apuesta de esta semana, que es si el presidente ya formalizará o no su propuesta para mandar la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional. Jaime. A ver, está tan decidido a proponer violar la Constitución que yo creo que se iba a mandar su decreto. Esta semana. Esta semana. Sí, claro. Iba a ver. No, yo digo que no. Tampoco, esta semana no. Yo digo tampoco que no. Me fui con Me la voy a manada, ganar. Jaime. Me Me fui voy con la a ganar. manada. Dije, se me hace Más que- vale un tercio que estar equivocado. Olfateo inteligencia de este lado. Sí, totalmente. Bueno, gracias. Veremos el próximo martes. Gracias, Gracias. a todos. Gracias, buenas Hasta la noches. próxima. Hasta la Buenas próxima noches. semana en Con Todo Respeto. We need strong borders,